Muy buenos días para todos y todas. Vamos a dar comienzo a la clase de introducción al derecho de hoy, 2 de noviembre del año del Señor 2021. Me encuentro con 8 estudiantes conectados y 2 en la sala. Saludo especialmente a Haas Sebastián Virges, Harrison Mosquera, Juan Álvaro Foronda, María Melisa Gutiérrez, Milton Bayona, Paula Andrea Herrera, Santiago Villegas y Valentina Cabrera. Y aquí en sala están conmigo Natalia y Marlon. Muy bien. Vamos entonces a aclarar ciertas situaciones que tenemos, a fundamentar otras y a programar otras. Espero que estén muy bien, gozando de salud y bienestar. Estamos pues en la recta final del curso. Para este efecto, entonces, anuncio que de hoy sin duda, no sé a qué horas, pero hoy queda agendada la programación final del curso. ¿Qué es la programación final del curso? Es la evaluación del 12% y la evaluación del 28%. Y pues los que van a asistir al congreso, que ojalá fueran todos, pues yo les sugiero un trabajo especial, les abro un sitio en el ABA para que pongan su opinión, asimismo también su certificación de que se inscribieron en el Congreso. A todos aquellos que participen en el Congreso se les abastece en la nota del 12%. Y los que no, porque no pueden o alguna otra cuestión, pues se va a abastecer de la siguiente manera. De hoy en 8 días, o sea, estamos a 9 de noviembre. El 9 de noviembre vamos a evaluar la tarea que yo les vengo sugiriendo y que por favor dentro de 8 días ya debe de estar efectiva en el ABA, de la página 51 a la 61 del texto de Carlos Santiago Nino. Hay unas actividades que les ruego que las realicen. Realizando esas actividades, vamos a cumplir con el itinerario de el 12%. Así también respondiendo a unas preguntas de cuestionario que estarán cimentadas para el examen parcial, el examen final parcial. Entonces ya para dentro de 8 días comenzamos, como ustedes no son muchos, vamos despacio para que al menos en esa clase podamos ir fundamentando lo que debe hacerse. Ruégoles que tengan mucha claridad, sobre todo porque me quedaron muchas inquietudes con la evaluación de el periodo pasado. Uno le avisaba a los estudiantes una cosa y ellos creían otra. Las plataformas en esto o se caen o no, pero no se equivocan. El que se equivoca es uno en su manejo. Entonces, para que tengamos pues mucha claridad en ese asunto. Bueno, vamos entonces hoy muy especialmente, teniendo ya esto listo, entonces nos acompaña el 9 y la clase siguiente, 9 y 7, 16, tendríamos la evaluación del 12% aquí en unos conversatorios que vamos a hacer y con lo que ustedes exponen en el ABA, que deberá estar expuesto de hoy en 8 días. Y el 16 y el 23, el final parcial. Esas es las programaciones pues, que tenemos en el curso. De tal manera que el 23 ya está evaluado el 100% del curso. Me alegró mucho que algunos estudiantes de ustedes están pidiendo unas tutorías. Las tutorías son un deber del profesor
y un derecho del estudiante. Ustedes pueden pedir las tutorías, pero las tutorías deben de hacerlo de manera formal. Escriben o van personalmente a la administración de la facultad y con mucho gusto sacamos el espacio, el que mejor les acondicione a ustedes, y puede ser virtual o puede ser presencial, y yo me acomodo a sus horas. Espero que esto haya quedado claro para cualquier otra situación. En este momento tenemos 4 estudiantes que lo han pedido. De los 4, solamente uno está en clase en este momento. 2. Ah, usted también. Ah, ok. Muy bien. Entonces ya saben que puede ser presencial o que puede ser virtual. Ellos proponían que claridad sobre la pregunta por el derecho. No soy yo quien da la claridad sobre la pregunta por el derecho. Son ustedes los que tienen que responder a la pregunta por el derecho, porque la pregunta por el derecho siempre está. Pues bien, teniendo en cuenta eso de la pregunta por el derecho, vamos a comenzar hoy unos pormenores bien claros del texto que ustedes tienen a bien y que sin duda ya lo han leído. Me refiero entonces al texto de introducción al análisis del derecho. Este texto tiene una situación distinta, porque por ahí algunos que usted sabe que hasta el estado de opinión lo tenemos aquí en el curso, decían, no, otra vez, ¿qué es derecho? Pues si ya nosotros sabemos qué es derecho. Ah, yo creo que todavía no, con el mayor respeto les digo, y considero que este curso gira en torno al análisis del derecho. Pero muy especialmente, hoy nos vamos a cifrar en qué es un análisis. Cuando analice, ¿qué es analizar? Me voy a referir hoy muy especialmente al verbo analizar. Cuando usted analiza, cuando usted está invitado a analizar, usted fundamentalmente debe de proponerse una situación. ¿Cuál situación? Una situación problemática. No hay análisis sin problema. Voy a analizar la naturaleza. Eso no sale así. Voy a analizar un problema de la naturaleza. Voy a analizar la sociedad medellinense. Señor, elija un problema de la sociedad medellinense. Por lo tanto, queridos estudiantes, si no hay problema, de ninguna manera habría un análisis. Porque si no hay además, si no hay problema, no hay derecho. El derecho está para las fundamentaciones de orden, a las faltas de orden. Algunos de ustedes decían por ahí que yo no hago sino contar historias e invitar a ver películas. Ahí sí les digo, las historias no son historias, son contextos. Y por fortuna, pues tengo la facilidad de ir a los contextos. Y los contextos no los leo en ninguna parte, sino que los tengo. Pero los textos tienen contexto. Y este texto de Carlos Santiago Nino, yo les presenté el contexto en Argentina y el contexto en Colombia, que es el contexto de una dictadura, y esas dictaduras amordazan el derecho. Como ustedes ya leyeron lo que habíamos pedido, yo me voy a referir hoy muy especialmente al análisis. El análisis se vierte sobre un problema. Entonces, ¿cuál es el problema que Carlos Santiago Nino detecta? ¿Cuál es el problema? Bueno, a ver, yo sí quiero escuchar a Milton. Milton Bayona, buenos días. Milton Bayona, buenos días. Tercera vez. Milton Bayona. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola. Bueno, Milton, ¿cuál es el problema que usted vio en el texto, Milton?
en lo que ha leído del texto. Profe, pues a mí me ha causado curiosidad lo que tiene relación con la ambigüedad, la vaguedad y la otra palabra ahí, profe, que no la tengo presente. Pero eso es el problema, eso sí es el problema. El problema es una falta de claridad en el derecho, la ambigüedad, la vaguedad en la respuesta. Muy bien, Milton. Me alegra que lo tenga así de claro. Ese es el problema. Entonces el problema no es decir que es derecho, conjunto de normas que rigen la sociedad. No, señor, es que ahí hay una ambigüedad, es que ahí hay una vaguedad. Claro, es desde ahí donde podemos permear esta clase de situaciones. Muy bien, Milton, muy amable. Entonces, si tenemos eso claro, entonces tenemos claridad y fundamentación teórica en las líneas del derecho. Y esas líneas del derecho como, como posibilidad de fundamentación. Muy bien, pues, Milton Bayona. Sigamos, pues, yo no sé, y espero que sí, ustedes hayan leído las advertencias que hace el autor. El autor hace varias advertencias, pero me voy a centrar en una. Dice el autor, el capítulo 1 ha sufrido una sustancial modificación al incluir un tratamiento diferente de la controversia iusnaturalismo-positivismo jurídico. Cuando estamos hablando de esa controversia, ¿qué nos puede decir al respecto John Jairo López Pérez? Buenos días, John Jairo López Pérez. Bueno, John Jairo, veo que no tiene micrófono. Le ruego que lo tenga para dentro de 8 días porque vamos a sustentar el trabajo y es necesario al menos escucharlo. Bueno, John Jairo, usted puede escribirnos ahí esa diferenciación que hace el autor entre iusnaturalismo y positivismo, porque según el autor, él dice que hay un tratamiento diferente, que hay una controversia. Usted es tan gentil, ¿qué es eso de la controversia? John Jairo nos va a escribir, entonces mientras John Jairo nos escribe, vamos con Hans Sebastián. Hans Sebastián, buenos días, lo hemos extrañado mucho por aquí. Hola, profe, muy buenos días. ¿Quién nos cuenta, pues, Hans Sebastián, que lo hemos extrañado? Hans Sebastián, ¿qué es una controversia para usted? ¿Qué es una controversia? Me lo dice referente al texto, ¿cierto? Eh, Sí. fundamentalmente, no Sí, estamos pero hablando. pues, o sea, pues es para comentarte que la verdad no he tenido tiempo de lectura del texto. Bueno, yo lo invito, Juan Sebastián, a que la tenga, que realice las actividades, porque las Ujú. actividades se cierran de hoy en 8 días y comenzamos la calificación del 12%. El Listo. 12%, el 12% incluye la actividad que ustedes van a proponer en el ABA, pero también incluye la, la disertación que van a tener por acá conmigo, ¿cierto? Entonces, inicialmente empezamos despacio y después la vamos a fundamentar para que no te atrases con eso porque, como dice la escritura, el tiempo se ha cumplido. Que tengas un Listo. feliz día, Hans. Hágale, profe, gracias. Bueno, Valentina, ¿cómo estás? Valentina Cabrera, Buenos días, profe, muy bien. ¿cómo te ha ido, pues? Muy bien, gracias. Bueno, Valentina, tú podrías entrar en esa controversia entre el iusnaturalismo y el positivismo, sobre todo con los nuevos ingredientes que le propone Carlos Santiago Nino.
Profe, pues la verdad todavía, con lo, pues no he leído mucho, pero con lo poquito que he leído todavía no les sabría dar una respuesta. Bueno, tú sabes que solamente, yo no les estoy pidiendo sino como 50 hojas, ¿cierto? Y que no hay que leérselas todas atropelladamente, sino que se pueden leer de a poquitos. Pero sí te ruego que comiences porque ya el tiempo pues se hace corto y el fundamento sería que todos les fuera muy bien en este parte. ¿Listo? Bueno, vale. Listo, profe, muchas gracias. María Melisa Gutiérrez Avendaño, buenos días. Muy buenos días, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y a ti? Oye, María Melisa, ¿tú identificas eso de la controversia de la cual me estoy refiriendo? No, profe, aún no la he identificado. Bueno, yo te invito a que entres en el texto y para todos, sobre todo hay una situación que el autor advierte. Miren que la manera de escribir de él y la de Carlos Gaviria, aunque tiene semejanzas, hay unas graves diferencias. Me voy a referir a la advertencia. La advertencia del texto no está enumerada, porque un texto de estos no enumera las advertencias del autor. El autor advierte. Voy a referirme al segundo párrafo de la advertencia. Y él dice, el capítulo 1, y es el que nos interesa a nosotros no vamos a leer sino el capítulo 1, ha sufrido una sustancial modificación al incluir un tratamiento diferente de la controversia, naturalismo y positivismo jurídico. Queridos estudiantes, ¿cómo así que controversia? Él sí los pone a pelear, así de frente, al naturalismo y al positivismo jurídico. Fíjense que en la página 18, me voy a adelantar a la página 18 para que ustedes vean lo que él en la página 18 dice sobre esa controversia, para que la tengan muy clara. Página 18. Dice ya al final del párrafo, en la página 18, dice lo siguiente. Dice lo siguiente al final de la página 18. Oiga lo que dice. Dice, por razones de simplicidad en la exposición, lo que sigue será solo una reconstrucción ficticia de una sentencia judicial que podría haber sido dictada en uno de esos procesos. No se pretende respetar la verdad histórica sobre los argumentos realmente aducidos por los jueces, en alguno de ellos en particular. Cualquier parecido con la realidad será pues casi una coincidencia. Entonces, queridos estudiantes, ahí comienza la controversia. Sí, se refiere a los juicios de Nuremberg, pero se refiere a una reconstrucción que él hace del juicio de Nuremberg. Y en esa controversia está el fundamento de este texto, que es un ejemplo que él propone. Es un ejemplo larguito. En esta misma página, él propone la tesis del texto. Mire que lo estoy diciendo todo de una vez. ¿Qué es la tesis del texto? La tesis de un texto es lo que defiende un autor. Nosotros de pronto fuimos, no lo digo a ustedes, pero a mí me enseñaron, cuando estaba en segundo de primaria, doña Marta me enseñó a sacarle las ideas principales a un texto. Eso, pues eso para un niño de 8 años en segundo de primaria sí es importante, pero para un universitario como ustedes, las ideas principales aquí, todas son ideas principales, pero hay tesis. ¿Dónde está la tesis del texto? En esa misma hoja, en la 18. Terminando el segundo párrafo, mire lo que dice él. ¿Cuál es entonces la tesis acerca de la relación entre derecho y moral que el justnaturalismo defiende y que el positivismo ataca? Ahí está la tesis.
¿Cómo? Profe, pero es que él crea una polémica entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico que gira alrededor de la relación entre el derecho y la moral, profe. Sí, pero él no la crea, ya estaba. Simplemente que aquí él le pone, recuerden que esa controversia está desde la Edad Media, pero aquí él le pone algo más, repito, se las voy a repetir. Dice, ¿cuál es entonces la tesis acerca de la relación entre derecho y moral que el justnaturalismo defiende y que el positivismo ataca? En aquello que algunos estudiantes de acá llaman que yo cuento historias, les conté la historia, si es que es historia, cuando en Colombia imperó el positivismo sobre el justnaturalismo, pero también cuando en Colombia imperó el justnaturalismo sobre cualquier otra posición. Pero mire lo que él dice. ¿Cuál es entonces la tesis acerca de la relación entre el derecho y moral que el justnaturalismo defiende? El justnaturalismo siempre estará en defensa, pero el positivismo estará siempre atacando. Esa situación que usted ve ahí, la vemos en el entramado jurídico colombiano, a toda hora. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestras leyes donde vemos esa tesis? ¿Qué es lo que defiende el justnaturalismo y qué es lo que ataca el positivismo? Eso lo ve usted. Mire, ahora que venía, puse el noticiero y uno de inmediato ve la situación. Esto es una tesis que usted ve a toda hora. Que los jueces aplican, pues que aplican hechos, normas jurídicas y los principios morales. Sí, pero ¿qué es lo que defiende el justnaturalismo y qué es lo que defiende el positivismo? Repito, entre lo que llaman historias que el profesor hace contextos, yo les expliqué que aquí en Colombia, desde el año 2006, tenemos unas influencias muy graves, yo digo gravísimas en derecho, y que son en las que ustedes se están formando, se van a formar, y mientras no haya una reforma categórica, serán en las que ustedes van a ser abogados. ¿Qué pasó en el año 2006? Bueno, como yo lo he repetido tanto, lo voy a preguntar. Buenos días, Harrison Mosquera Rentería. ¿Cómo le va? Lo hemos buenos días, profe. Excelente, ¿y usted? Lo hemos extrañado mucho. Profe, pero no pude. Esta mañana que vi despuntar la aurora viniendo de Marinilla, uno ve despuntar la aurora y ver salir el sol. Entonces dije yo, vea, hoy sí va a ir Harrison porque hoy no está lloviendo. Y Harrison no está hoy con nosotros. Bueno, pero estoy aquí presente, profe. Es más, le voy a prender la cámara. No, pero tranquilo. Oiga, Harrison. Dígame. Entonces, cuando yo digo así tan categóricamente lo del año 2006, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué relación habría? Esta pregunta es muy importante para todos, no solamente para Harrison, sino para todos. ¿Qué tenemos del año 2006 que se ve en la tesis del texto? Fíjese que la tesis del texto está en la página 18. ¿Qué tenemos del año 2006 nosotros aquí en Colombia que se puede leer, que se puede identificar, que se puede contrastar con la tesis del texto? ¿Qué fue lo que nos pasó en la justicia colombiana en el año 2006? Profe, en el año 2006, profe, ¿no fue sobre la sentencia C224, creo que es? No. Ese es del año 94. 94. Profe, es el cambio de la escritura, el proceso escrito a la oralidad. Vea, eso que acaba de decir Anderson es fundamental, pero eso es apenas una consecuencia de Anderson. Que pasemos nosotros de la escritura a la oralidad es solamente una consecuencia. Que los jueces se nos togaron, eso es apenas una consecuencia.
¿cuál es el fundamento? ¿Qué nos pasó en el año 2006 que infló? Pues es que el que esté en derecho en el año 2006 sabe el impacto que nos generó eso y que tiene que ver con la tesis de ese texto. Y tiene que ver porque para eso les puse ese texto, porque ese texto es ilustrador y es el texto que cierra este curso. ¿Ya? Yo les voy ilustrando. Claro. Aquí hay una compañera que se llama Natalia. Y Natalia dice, en el año 2006 nos llegó el bloque de constitucionalidad. Y dice Anderson, es que pasamos del sistema escritural al sistema oral. Claro. Y eso hace 15 años. Y no solamente fue eso, sino que entonces todo el sistema de la rama judicial tendría que mantener la oralidad. Oralidad, manejo de la palabra, sustancialidad, claridad. Ya no es escrito, sino oral. Y eso coincidió ¿con qué? Con la llegada del bloque de constitucionalidad. Entonces, queridos estudiantes, la llegada del bloque de constitucionalidad es una respuesta a la justicia en Colombia y un acatamiento de esta tesis que volveré a repetir. ¿Cuál es entonces la tesis acerca de la relación entre el derecho y moral que el justnaturalismo defiende y que el positivismo ataca? Pues, queridos estudiantes, el bloque de constitucionalidad es la respuesta a eso. Y por favor, busquen el contexto del bloque de constitucionalidad. Google ponga ¿qué es el bloque de constitucionalidad? Y va a encontrar, son los derechos humanos que se defienden en las Américas y que tiene como mesa circunstancial el Tratado de Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? ¿Por qué no otro lugar? Qué bueno que consultara, porque podría haber sido otro lugar. ¿Por qué Costa Rica? ¿Sí? ¿Por qué San José de Costa Rica? Entonces, por favor, bien juiciosos y bien juiciosas con ese evento, porque ahí está la tesis del texto. Jóvenes, cuando hablamos de tesis del texto, estamos hablando del argumento que el autor defiende a capa y espada. Me encanta esta parte. Si una regla constituye norma, tiene fuerza obligatoria moral. Claro. Cualquiera que sea su origen será aplicada por jueces y obedecida por la Muy bien, muy bien. Así es, así es. Por eso, queridos estudiantes, a mí me ha llamado mucho la atención cuando ustedes comienzan a discutir aquí de la señora de la eutanasia y toda esa cosa. Y yo digo, pero ellos ¿por qué se quedan en la discusión que tienen los demás y no entran a las normas? Es que la discusión de un estudiante de derecho no puede estar cifrada en el estado de opinión. La controversia con un estudiante de derecho tiene que estar centrada en las normas nuestras. Y las normas nuestras son eso, tesis de derecho y moral. Porque usted, en ese caso, y yo no lo quería mencionar, pero ustedes hablaron hasta la saciedad de eso, de ese caso de esa señora, es un problema de derecho y moral, de lo que el justnaturalismo defiende y de lo que el positivismo ataca. Pero no solamente lo vas a ver en eso, sino lo vas a ver en todo, lo que el justnaturalismo defiende y lo que el positivismo ataca. Y por ahí también dice el profe en una parte que, bueno, que el justnaturalismo habla de normas fundamentales, ¿cierto? El derecho a la vida, la integridad, todo eso. Pero que si el positivismo va en contra, no funciona. Claro, porque el positivismo, mire, el positivismo no puede ir en contra de una
situación que el iusnaturalismo amplió. Ejemplo. Es que son tantas noticias que ofrecen, pero creo que fue así. En Barranquilla, lo escuché en este puente, no me acuerdo qué día, pero lo escuché en este puente, que en Barranquilla un señor fue atracado por dos muchachos. Y este señor, pues un valiente, o quién sabe qué piscuí serán esos los atracadores, con la misma arma que ellos lo amenazaron, los mató. O sea, el tipo lo están atracando. Eso es en un barrio en Barranquilla. Eso fue en este puente. Entonces él, con la misma arma que ellos lo estaban amenazando, él les disparó. Creo que uno murió en el acto y otro murió un poco después en el hospital. Entonces dice con una gran sobriedad y una gran calma en su rostro, el comandante de policía: por favor, esperen que la policía y que los entes gubernamentales hagamos lo propio y no se metan en problemas, porque este señor va a ser judicializado. Eso lo dijo ahí. Pero después, más adelante, el reportero, ese sí es un reportero, ya había conocido los antecedentes de esos señores. Ojo, estudiantes. Esos no eran los ángeles custodios, los atracadores. No era la primera vez. Tenían sindicaciones de homicidio, tenían sindicaciones. Entonces, prevalece la tesis que estamos hablando. Si ustedes le van a hacer seguimiento a ese caso, háganle seguimiento para que aprendan. Van a ver que impera el iusnaturalismo sobre el positivismo. Y la tesis de Carlos Santiago Nino seguirá vigente. Queridos estudiantes, ¿qué nombre recibe? Voy a dar un 5 para que después en mi evaluación no digan que el profesor no estimula a los estudiantes. ¿Qué nombre recibe en Colombia el impacto del iusnaturalismo en nuestro sistema jurídico en el año 2006? Recibe un nombre. 1, 2, 3, 4 y 5. No lo dijeron. Profe, bloque de constitucionalidad. No, Santiago, no. No recibe. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Es lo mismo que decimos. Atención. Entonces van a poner atención, por favor. Y por favor, pregunten, porque mire, esto es un programa muy extenso, pero tiene unos mojones, ¿cómo te digo yo de mojones? Que si usted los entiende, entendió todo, ¿sí? Póngale pues cuidado a esto. El bloque de constitucionalidad es un acuerdo entre las naciones hispanoparlantes con el propósito de mantener una hegemonía con la defensa de los derechos humanos. Ahí estamos todos los países latinoamericanos. Colombia hace una recepción de esa situación en el año 2006. Pero, como te digo, eso son tratados y tratados y tratados y tratados y tratados. Entonces, lo que ha hecho es ir como sacando, como desmenuzando cositas. Por eso se reforma la justicia. Entonces, lo que decía ahora Anderson es lo del sistema, pasar del sistema escritural al sistema oral. Pero no es pasar por pasar, sino que entendemos que el sistema oral es fundamental. En el sistema oral se puede llegar al fundamento del derecho que está cifrado en la controversia. Imagínese antes que usted traía todo escrito y que escrito y que escrito. Ahorita es oral desde el año 2006. La oralidad implica carácter, implica que usted pueda tener caracterización de su verbalización, que usted pueda mirar al juez, que usted pueda mirar a la víctima, que usted pueda mirar al acusado, que usted pueda fundamentar con claridad y experticia lo que es. Los que llevábamos tanto tiempo en este asunto, ahí
nos paseamos como peces en el agua con ese asunto y dejamos que los otros hablen primero. Esta es una situación de carácter. Usted solamente con la mirada avasalla al otro y sobre usted tiene el momento de la verdad también. Ojo con esto, no lo verán conmigo porque es también muy sustancial, pero espero que lo vean, que es la comunicación no verbal en estos juicios. Atención, estudiantes, comunicación no verbal, no la verbal, también la no verbal, aquella que va en mis ojos, aquella que va en mis manos, aquella que va en mi carácter, aquella que va en mi tono de voz. En mi tono de voz pueden ver mi debilidad del argumento o pueden ver la suficiencia de mi conocimiento. Y eso no es orgullo ni jactancia, eso es manejo de la oralidad. Entonces les ruego que en eso trabajen mucho, eso, la seguridad de sus argumentos. Porque la seguridad no la da el llevar el código se lo saben los que están allá. Entonces, algunos se ponen muy bonitos para ir allá, eso es adicional. Lo más fundamental es que usted pueda llegar con argumentos claros y distintos. Y fíjense, queridos estudiantes, cómo comencé hoy diciéndoles el sentido de la controversia y del análisis. Si no hay controversia, no hay nada, y ya tenemos eso organizado aquí al comienzo. Y sin análisis no hay derecho. ¿Y el análisis a qué te lleva? El análisis te lleva a identificar una situación problemática. Hay un problema. Si no hay problemas, no hay nada, ¿cierto? Y entonces, ¿el análisis qué es? Que ese problema se identifique, que ese problema se caracterice, que ese problema se describa, que ese problema se relacione y se compare y se concluya. Fíjense que si ustedes hacen esa minuta con todo lo que se les aparezca, ustedes tienen una sustentación de los asuntos. Pero si uno no lleva al análisis con esos pasos una situación, entonces las situaciones se van por un lado o se van por el otro. Fíjense, queridos estudiantes, que nosotros cogimos del texto de Carlos Santiago Nino la tesis que está en la página 18. ¿Cuál es entonces la tesis acerca de la relación entre el derecho y moral que el justnaturalismo defiende y que el positivismo ataca? Queridos estudiantes, siempre, eso lo vas a encontrar en todas las ramas del derecho, en todas las ramas del derecho. Un estudiante por ahí me decía en estos días, profe, pero es que usted no habla sino del penal. No, yo hablo aquí de todo el derecho. Usted encuentra esa controversia en todas las ramas del derecho, en todas, en cualquier caso que usted proponga, va a encontrar esa situación en las ramas del derecho. Me voy... Profe, sí, bien pueda. Lo que pasa es que pienso yo que los positivistas no quieren es aceptar de que obviamente todo el derecho, es lo que yo pienso, que todo el derecho está fundamentado en leyes morales. ¿Por qué? Porque el respeto a la vida, a la integridad, digámoslo, a la calidad de vida, digámoslo pues así, eso es una cuestión que lleva intrínsecamente la moral para la civilización de la humanidad, porque si no estaríamos otra vez en el Estado de Derecho y el que sea más fuerte me mata y me robó todo, se quedó con todo. Entonces los positivistas dicen que solo es la ley la que tiene la fuerza, pero esa ley fue creada en base a la moralidad de no hacer actos que vayan en contra de nosotros mismos. Es decir, nunca habrán actos en contra de nosotros mismos sin que nosotros mismos no lo hubiésemos permitido.
Usted inmediatamente me hace recordar, y qué bueno que ustedes tuvieran esas colecciones. Las colecciones están en internet. Hay una colección fotográfica de Medellín, y no estoy contando historias que me acusan de invitar a ver películas y a ver historias. Yo creo que los contextos son muy importantes. Y yo de los contextos, pues, bendito sea Dios, conozco mucho. Medellín, los comienzos del Medellín, antes, terminando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, Medellín era una aldea. Y aquí donde estamos, la playa, era donde estaban las personas que tenían dinero. ¿Y dónde estaban los que no tenían dinero? En Niquitao. Niquitao siempre ha sido un barrio de pobres, así de simple, y con cementerio ahí al lado para enterrar los pobres, porque no podían enterrar los cuerpos de esos allá en el cementerio de San Pedro, donde encerraban los ricos. Pues, queridos estudiantes, ese tiempo que te estoy proponiendo está la colección fotográfica de Melitón Rodríguez, un pelado a quien su tío le trajo una cámara fotográfica de Francia y comenzó a tomarle fotos a todo. Y hoy, por fortuna, tenemos las fotos de ese tiempo. Pues en las fotos de ese tiempo también hay juicios que uno puede seguir en secuencia de la época. Y usted puede identificar esa tesis de Carlos Santiago Nino en medio de todo eso. El iusnaturalismo y el positivismo. Si se van dando cuenta, pues, el asunto en dónde descansa. Acá también, profe, tengo una hipótesis que subrayé cuando decía la dificultad, pues la controversia. Dice que la dificultad para definir derecho, los juristas y la gente en general tiene su origen en la adhesión sobre la relación entre lenguaje y realidad. Muy bien, esa es muy especial. Ubícala, por favor, en la página donde la extraíste. A ver, si de pronto los compañeros que están en plataforma no escucharon, la compañera que está aquí en clase señala una segunda tesis muy importante, me parece a mí que sobrepasa cualquier carácter. ¿Y está en qué página? Hay que ubicarlas. ¿Ah? Yo la subrayé aquí en mi cuaderno. Yo cuando pregunto a los estudiantes, ¿qué te ha llamado la atención del texto? Dicen, la primera línea, el derecho como el aire está en todas partes, pero parece ser que no han leído sino la primera línea. Entonces, a ver, pero yo necesito que vuelvas a leer, a decir lo que tú dijiste, por favor. ¿Lo tienes anotado sin contexto? Sí, yo lo tengo aquí anotadito. Sí. Ya enseguida les digo. Dilo. Dilo de nuevo. Dice, hipótesis en la dificultad para definir derecho. Bueno, entonces, lo que señala la compañera es que Carlos Santiago Nino también tiene una dificultad. ¿Qué hay entre la controversia y la dificultad? Dificultad es que estamos enfrentados a algo difícil, y algo difícil que no vamos a resolver, no la vamos a resolver, y es que el derecho está intrínsecamente enquistado en la realidad, y la realidad solo se nombra con el lenguaje. Entonces, ves que yo no tengo facilidad de expresión. Entonces, si va a seguir en el derecho, adquiérala, porque la facilidad de expresión no llega sino con la lectura, con la controversia, con la postura. Uno allá calladito, usted entonces no va a litigar, porque el derecho es una relación con el lenguaje y también con un lenguaje de símbolos. Y el lenguaje no es solamente un lenguaje oral, el lenguaje también hay un lenguaje que no es oral,
que no es verbal. Y yo considero, eso sí lo considero soy yo, que es más fuerte en el derecho el lenguaje no verbal que el lenguaje verbal. Porque a usted, en solo su apariencia y en solo su gesticular, le pueden identificar lo mal preparado que está. Porque el miedo ¿por dónde aparece? La temeridad ¿por dónde aparece? Por nuestra voz, por nuestra apariencia. Uno puede ser un gordo muy feo, aplastado, pero tener oralidad para acabar en el debate. Allá no necesitamos hermosos, allá necesitamos que en el derecho se conjugue la realidad y la prestancia del conocimiento. Y es allí donde usted puede mantener el itinerario de la controversia. Y es allí donde usted puede mantener el fundamento del análisis. Pero si usted llegó muy perfumado, muy bien puesto, llegó hasta con los códigos, pero no pudo fundamentar la relación entre el lenguaje y la realidad y entre el fundamento del derecho y del derecho entre naturalismo y positivismo, ahí mengua, queridos estudiantes, ahí mengua. Ustedes cuando vayan avanzando en el derecho van a ver que en el penal, en el administrativo, en el civil, ustedes van y en cada rama del derecho van a tener un derecho, supongamos, general, un derecho procesal y las técnicas para eso. Queridos estudiantes, técnicas para eso. Pero las técnicas no se logran si usted no se apropia de ellas. ¿Listo? Página 11. Vamos a la página 11. Vamos a la página 11, por favor, del texto. Y dice en la página 11 del texto. Donde dice, me aventuro a adelantar la hipótesis. Oiga, qué maravilla. Qué maravilla. Dice en el último párrafo de la página 11, atención. Me aventuro a adelantar la hipótesis de que las dificultades para definir derecho que enfrentan algunos juristas y la gente en general tienen su origen en la adhesión a una cierta concepción sobre la relación entre el lenguaje y la realidad, que hace que no se tenga una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas y las consecuencias que deben tenerse en cuenta cuando se define una expresión lingüística, en este caso, derecho. Ahí tienen, pues, estudiantes, que tenemos unos problemas para la definición del derecho. Si se van dando cuenta que la manera de percibir, de hablar, de conjeturar y de argumentar Carlos Santiago Nino es muy distinta a la de Carlos David. Se van dando cuenta que aquí hay un análisis de pormenores, de fundamentos, de caracterizaciones. Y este curso no va a tocar las reglas ni va a tocar las normas porque no nos corresponde. Pero si usted quiere saber de eso, este texto también se lo dice. Este texto es muy ilustrativo porque él tuvo la necesidad de ilustrar a sus estudiantes. Recuerden que en su tiempo lo había hablado, y no fue una historia, lo había hablado que los estudiantes no iban a la universidad y no podían ir a la universidad porque el gobierno, había una dictadura y las había cerrado. Entonces él les escribe a sus estudiantes para que no se atrasen en el curso y puedan aprender la introducción al derecho. Esta es la introducción al derecho. Y queridos estudiantes, no son cuentos, no son historias, son fundamentos en rigor. Y fíjense que ustedes pueden coger estas tesis y mirarlas todos los días, y usted va a ver que el diario vivir de nosotros está consuetudinariamente centrado en esas tesis. Miren lo que les hablé del caso de Barranquilla. Ese señor, queridos estudiantes, que dijo a la policía que iba a ser ajusticiado, sin duda tendrá que ir a ser ajusticiado. Pero ese señor, oiga esto tan duro que voy a decir, ese señor, con esos delincuentes,
ese señor mostró el imperativo entre naturalismo y positivismo. Y ustedes después con el trasegar verán, háganle seguimiento a ese caso. Si esa tesis no se cumple en ese señor, un señor, repito, que lo fueron a atracar y con la misma arma mató a sus atracadores y que sus atracadores resultaron ser unos delincuentes de máxima, pero máxima peligrosidad. Para ver cómo ese asunto, la tesis que estamos aquí defendiendo con Carlos Santiago Nino, se aplica a ese señor. A ver si judicializada o no judicializada. Pero ¿por qué se aplica, jóvenes? ¿Por qué una situación de esas es aplicable a esa situación? Es aplicable porque no hay deslinde entre el iusnaturalismo y el positivismo. El iusnaturalismo y el positivismo no se deslindan, aunque les conté que aquí en Colombia hubo un momento en que se deslindaron y el derecho naufragó el derecho. El derecho no puede naufragar. ¿Y por qué se los digo? Porque hubo una incidencia liberal muy fuerte, porque como el iusnaturalismo era defendido por conservadores y el positivismo por liberales, los liberales impusieron y ustedes ven en la tragedia histórica que tuvimos en el país. Sin embargo, cuando han sido capaces de unir los dos, el país ha mostrado adelantos. Y en esa historia política de Colombia, si ustedes quieren ver los adelantos del país, es cuando las dos posturas jurídicas van de la mano. Cuando se separan, esto se vuelve un caos ambivalente que nada lo puede salvar. Queridos estudiantes, vamos a unos conceptos que yo sin duda les voy a pedir para efecto de mantener la rigurosidad del texto. Ustedes no sé cómo enfrentan un texto. Yo les aconsejo que lo enfrenten de la mejor forma. Un texto se enfrenta leyéndolo y no pasar la lectura hasta no comprenderlo. Profesor, quisiera que usted me... Fuertecito. ¿cómo se llama esto? La palabra, que me explicara el concepto de principio de efectividad. Muy bien. Con mucho gusto. Dice, si se dijera que constituimos un tribunal internacional sometido a las normas del derecho de la Comunidad de Naciones, deberíamos concluir que ese derecho incluye el llamado principio de efectividad. Está en la página 22. Ajá. Mira, hay principio de efectividad en el derecho cuando el derecho... Yo respondo aquí que me están escribiendo un juzgado, el secretario. La audiencia de ahorita a las 9, ya la quiere hacer. Bueno, vea, pregunta aquí Marlon, ¿cierto? Marlon pregunta por el principio de efectividad. El principio de efectividad es claro y contundente. ¿Qué es lo efectivo? Lo realizable. No habrá efectividad ante lo que no se puede realizar. ¿Cómo así? El principio de efectividad en el derecho, ¿cuándo se realiza? Cuando el derecho puede ser efectivo. Señor, hágame este derecho de petición. Vale 250,000 pesos. Usted sabe que eso es efectivo. Y pues, con tal de que me dé los 250,000 pesos. Espérate, yo le respondo y dejamos. ¿Para qué lo vamos a poner a voltear? Eso.
igual la tutela, igual todas esas cosas. Cuando usted sabe, en la medida en que va avanzando en el derecho, si el derecho es efectivo o no es efectivo, si eso es viable o no es viable, convierta efectividad con viabilidad. ¿Ya? Es posible para que le haga hacer un derecho, porque si sabe que no va a pasar, no se va a cumplir. Después por ganarse los 250.000 pesos. Ahí está. Entonces, usted puede... No es ético. Usted, pero más que ético, es que usted no vea efectividad. Mire, a uno no le siguen un récord de abogado por cuántos juicios gana, pero a los jueces sí. Entonces, un juez, oiga, póngale atención a esto para definirle a Marlon lo de la efectividad. Marlon pregunta por la efectividad y yo le voy a responder desde ahí. La primera, usted puso una tutela. Resultó que no la supo argumentar o, bueno, la perdió. Tiene 3 días, ahora son 3 días solamente, 3 días hábiles para imputar la tutela. Vuelve a reparto, pero ya no se le da al mismo juez que la falló, se le da a otro, especializado. Sucede que el especializado revoca la sentencia, dice, no, este señor sí se le vulneró el derecho, se le vulneró el derecho a este señor. Yo le digo que ahora hablamos. ¿Ah? Bueno, entonces, el juez que perdió esa primera está mal calificado. Un juez mal calificado 3 veces perdió eso que usted está llamando efectividad. Entonces el derecho es efectivo, el derecho es sustancial, el derecho es fundamental, el derecho es acreditable, pero es efectivo en el sentido en que usted lo haga efectivo. ¿Quién hace el derecho efectivo? Usted. Usted hace la efectividad del derecho. Nadie lo va a hacer por usted. Por eso es tan importante cuando uno objeta, señor juez, objeto su decisión. Hay algunos que, ¿qué? Sí, la objeto. Vamos a revisarla, señor juez. Vamos a revisarla. Así no los haya. Así no los haya mucho, pero nos vamos a la revisión. Pero de acuerdo a lo que dice esto, al señor no deberían condenar. Bueno, entonces, queridos estudiantes, yo me voy a ir muy especialmente a esta situación. Habíamos comenzado con la advertencia del texto, lo que llama Carlos Santiago Nino la advertencia del texto, y yo en esa advertencia leí solamente una parte del segundo párrafo. Voy a terminar lo de la advertencia. Dice, la introducción es nueva. Atención que yo les pedí que leyeran la introducción. Mire lo que dice él en la advertencia. La introducción es nueva. El capítulo 1, que es el que yo les pedí que leyeran, ha sufrido una sustancial modificación al incluir un tratamiento diferente de la controversia iusnaturalismo y positivismo jurídico. Controversia que ahora considero mucho menos trascendente de lo que antes pensaba. Y después sigue en el capítulo 2. Queridos estudiantes, ¿por qué puede ser menos trascendente? ¿Por qué? ¿Por qué? Para nosotros aquí en Colombia, situados ahora en el 2 de noviembre del año 2021, ¿por qué para nosotros pudiera ser poco trascendente? Ya no con esa fuerza, con esa energía. Ojalá ustedes vieran sentencias antes del 2006
que también están en Internet, pero distintas. Usted puede hacer la comparación, no sentencia, perdón, audiencias. Una audiencia antes del 2006 y una audiencia después del 2006. Sería espectacular que hicieran esa relación, porque encontrarían clarísimo esto que estamos viendo. ¿Qué es lo que hace que después del año 2006 el dinamismo en derecho entre nosotros supere algo la controversia? Porque mira que él ya lo dice. Eso que yo consideraba tan importante, dice el autor, ya no lo es. Ya no lo es tan sustancial. Ya no es tan sustancial lo que el iusnaturalismo defiende y lo que el positivismo ataca. Qué maravilla eso. ¿Qué es entonces lo sustancial ahora? ¿Dónde está la efectividad del derecho hoy? Hoy. La efectividad del derecho hoy y en Colombia, hoy. ¿Dónde se hace efectivo el derecho? Y lo hemos mencionado. Tenemos el bloque de constitucionalidad, pero eso nos hizo lo que les pregunté ahorita. Nos hizo un neoconstitucionalismo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Nos hizo un neoconstitucionalismo. Hizo eso. ¿Cómo así? ¿Y qué es eso de neoconstitucionalismo? Neoconstitucionalismo es que nuestra constitución no cambia y para cambiarla, para cambiar la constitución tenemos que hacer un plebiscito y no estamos para eso. No estamos para eso. Ya hubo uno por allá en el año 2003 y no pudo haber sido peor. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Neoconstitucionalismo. Y entonces en ese neoconstitucionalismo es donde cabe aquello que usted ha escuchado tanto, el Estado social de derecho. Y entonces, queridos estudiantes, ¿cómo se hace el giro del constitucionalismo al neoconstitucionalismo? ¿Cómo se hace el giro de el Estado de Derecho al Estado social de derecho? Y entonces, ¿qué es eso de neoconstitucionalismo que para nosotros es tan básico, tan importante? Es una nueva forma de hacer derecho. ¿Sí? Y es una nueva forma de hacer derecho. ¿Y qué ingredientes tiene esa nueva forma de hacer derecho? Nada más y nada menos que una nueva racionalización jurídica. Nueva racionalización jurídica. ¿Y es que acaso no bastaba con la que teníamos? No. Ahora tenemos otros ingredientes. Ahora tenemos otros contextos. Ahora tenemos otras posibilidades. Y esas nuevas posibilidades hacen que racionalicemos distinto en derecho. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Y con qué vamos a racionalizar distinto en derecho? Con una figura que Carlos Santiago Nino trae al final del capítulo primero. Por eso es tan importante. ¿Qué es lo que hace Carlos Santiago Nino? Ya no vamos a hablar de iusnaturalismo solo, ni de positivismo solo. Ya vamos a hablar de iusnaturalismo positivo. Está al final del texto. Del capítulo primero, pues, estoy hablando del capítulo primero. Del capítulo primero está en lo que él llama el realismo jurídico. Entonces, ahí estriba la realidad jurídica. Profe. Sí, bien pueda. Ese realismo que usted acaba de mencionar, aplicado en el caso que nos mencionaste de Barranquilla, por ejemplo, un juez podría decir iusnaturalismo positivo, ¿cierto? Digámoslo así. Ajá. Está bien que el señor mató a los ladrones, Ajá. pero analicemos que esos ladrones ya tenían prontuario, tenían sus antecedentes y no había pasado nada. ¿Por qué vamos a juzgar ahora al señor que se defendió de esos tipos que la ley, digámoslo así, o el derecho no fue efectivo cuando ellos tenían sus antecedentes? Pero eso puede tener dos posibilidades y hasta más. Un juez puede juzgar solamente por el positivismo, usted no podía haber hecho eso. Ajá. Y lo manda a la cárcel. Y otro podría coger el prontuario de ellos, mirar que eran enemigos de la sociedad
y el otro pues ser más beneficiado. Y ya eso ha pasado. O sea que pueden tener las dos posturas. Sí, pero eso sería la discrepancia, digámoslo así, la de jurisprudencia, ¿no? Con la jurisprudencia no tanto, pero sí con el formalismo jurídico, que lo tienen en este texto en la página 36. Hay un formalismo jurídico del cual nos podemos salir. Y ese formalismo jurídico es este. ¿Qué es? La forma. Pero un juez puede decir lo que usted dice y otro juez puede decir lo otro, y eso no enmarca en carácter y no tendría ninguna otra posibilidad. O sea, queridos estudiantes, que el realismo jurídico está envasado, si me permiten esa analogía, en el formalismo jurídico. Por eso usted tiene la sensacionalidad de que un juez pueda prevaricar. Prevaricar es fallar mal. Sí. Pero entonces el juez prevarica ¿en qué sentido? Prevarica en tanto no esté ni en el formalismo jurídico, ni en el contexto jurídico, ni en el realismo jurídico. O sea que si el juez que llegase a dejar, digamos, libre el señor, lo voy a dejar libre, no le encuentro culpa porque los delincuentes tenían pues su prontuario y usted estaba defendiéndose, digámoslo así. ¿Podría caer en prevaricato al no aplicarle el positivismo de que no podía matar? Oiga, tan interesante lo que usted propone. Oiga, entonces digamos que eso fue así. Que eso fue así como creería uno que va a ser, ¿cierto? Sí. Que eso fue así. Bueno, cerramos el caso, pero usted sabe que los casos se pueden reabrir, ¿cierto? Sí. Entonces dice que llegó un familiar de uno de los que murieron, vino de Estados Unidos con platica, pongámoslo así. No, ¿cómo vamos a dejar eso? Vea, vamos a limpiar el nombre de nuestro hermano. Nada, abramos el caso. El caso se reabre. Y este que va a reabrir el caso, entonces supongamos, me dieron el caso a mí. Claro que yo nunca lo cogería, nunca cogería ese caso así. Así en esa forma nunca lo cogería, pero me lo dieron a mí y me dijeron, no, vea todo lo que hay aquí, métase el caso. Entonces yo digo lo que dicen todos los leguleyos. Yo no le puedo asegurar nada. Le vamos a trabajar, pero no le puedo asegurar nada. Vaya dándome pues el adelantico, pero no le puedo asegurar nada. Hombre, eso no le puedo asegurar nada en última instancia, es que ahí no hay nada que trabajar. Hay muy poco por trabajar. Pero como abogado en ejercicio, ¿por dónde me entraría? Cuando ya está juzgado el caso y se juzgó a partir de los antecedentes de los delincuentes. Entonces, ¿cómo se hace? Hombre, entraríamos por el otro lado, ¿cierto? En el otro lado, que es muy duro, que es el señor que no puede obrar justicia con mano propia porque está delinquiendo. Esa sería la única salida. Pero esa salida es muy débil, y esa salida es muy débil ya ante una situación ya sancionada donde el primer juez no prevaricó, el primer juez lo que hizo fue sancionar y en derecho. Por eso les digo que es un poco difícil. Para los que me acusan que no pongo sino casos en penal, pongamos un caso en civil. Mire, aquí en Manrique construyeron casas con una sola entrada, o sea, lo que llamamos, mal dicho, servidumbre. O sea, ustedes... Una vecindad del Chavo. Pero no así. Eso es distinto. En México, y en México usted va a ver mucho eso, pero en México es muy distinto porque las construyeron directamente así. Aquí no fue así. En México usted va a ver que eso tiene un patio común, un lavadero común, unos baños comunes, pero cada cual tiene como su apartamentico. No, aquí es que esta persona comenzó a construir y dejó un lote para atrás. Y entonces por la misma entrada de esta persona fueron construyendo lotes hacia atrás. Y usted va a encontrar en Campo Valdés, en Aranjuez, en Manrique, por mencionar algunos, lo sabrá en otros sitios. Una puerta, usted ve una puerta y la puerta se abre
y un laberinto para entrar a casas independientes, con servicios públicos y con de todo. Entonces, eso de entrada, hay un lote común dividido, pero entonces, por lo general, estas personas nunca legalizaron los predios. Construyeron sobre un predio no legalizado o construyeron sobre un predio con un documento de compraventa, pero no, nada más. Entonces, vos me vendiste un documento de compraventa 5 millones y esos lotes fueron vendidos así de baratos. Me vendiste, listo. Entonces, hice un documento de compraventa. Un protocolista en una notaría hace un documento de compraventa. Pues, ¿qué tiene? Lo que tiene de documentos. Usted firma y usted firma. Hay una caducidad, bueno, pero el documento de compraventa nunca se registró. El documento de compraventa nunca fue a escritura pública. Oiga, pues, el asunto. Entonces, ¿qué tiene usted? Fundamentalmente una posesión, pero usted no tiene nada. Y una posesión que solamente lo acredita en dos cosas. La primera, como señor y dueño, porque usted hizo todas estas cosas. Así sea de palo y cartón, pero usted la hizo. Y usted, en eso, usted es poseedor. ¿Y qué lo hace poseedor? El tiempo. Porque dos principios tienen serios el derecho civil: la posesión y el tiempo. De ahí no lo saque usted nadie. ¿Ya? Que nunca va a legalizar la propiedad, pero de ahí no lo saca nadie. Otro derecho civil. Este sí lo conocí muy cerca. Una finquita de recreo en La Ceja, rica. 4 cuadritas. Y los señores la tenían en la casita ahí y para ir a descansar. Y en La Ceja, tan delicioso. Pero él vio la necesidad de que haya un mayordomo. Entonces se consiguió un señor, le dijo al señor: esta casita prefabricada es para su mayordomía. Aquí no hay que hacer nada de servar y cosas, y yo le pago el mínimo. El señor le dijo que sí. Fue el señor a vacaciones y le dijo: ay, don señor, en esa cañadita, había una cañadita, en esa cañadita usted me deja sembrar un maicito. Ah, sí, claro, siempre maíz. Y en tierra fría el maíz se demora mucho. Cuando volvieron, ya es que las arepas y la gente feliz, vea cómo cogieron. Ay, señor, me deja meter una ternerita ahí para que se coma. Bueno, la cosa fue que ya fue la ternerita que se comiera ya las cañas de maíz cuando cogieron el maíz. La ternerita parió. El caso es que, para abreviarles el asunto, ese señor se quedó con la cañada. Y la cañada no es cualquier cañada, ¿sí? Mejor dicho, en la cañada había por ahí una cuadra, porque ustedes saben que aquí civilmente hay 16 metros a la izquierda y a la derecha, y es de legislación de aguas para mantener las cañadas. Mejor dicho, este señor perdió media finca con las sonrisitas de su mayordomo, y cuando lo fue a sacar no lo pudo. Por posesiones. ¿Se van dando cuentas, queridos estudiantes? Y así podemos también ir a derecho administrativo. Le voy a poner un ejemplo de derecho administrativo. El derecho administrativo son todas las demandas que se hacen contra el Estado. Muy cerca de por acá conocí un asunto de esos. Muy cerca. Un señor que se había preparado mucho en la vida, trabajaba en una universidad, y el señor, pues, ¿qué te digo? Nunca tenía su propia manera de ser. O sea, no era un señor que saludara, y vos sabés lo que es para un paisa que llegue un tipo de esto y no salude, es un enemigo, sí, un enemigo. El señor trabajaba común y corriente y todo eso. De pronto, al señor comenzaron a... Sí, el señor de pronto no era el más cumplidor, entonces comenzaron, pero los otros tampoco, pero a este sí le hacían seguimiento de sus incumplimientos. El caso fue que al señor lo llevaron a un proceso disciplinario. Atención, estudiantes. Con los servidores públicos, antes de ejecutar alguna acción, a un servidor público hay que llevarlo a un proceso disciplinario. La institución que lo provee debe de tener, pues, al menos un aseguramiento para llevar a efecto ese proceso disciplinario. Allá llevaron el proceso disciplinario este señor
pero sin ningún fundamento. Él se dejó llevar, sin ningún fundamento, porque eran cositas muy diminutas sobre las cuales le endilgaban, pero el señor, pues, finalmente cumplía o no cumplía, pero eso para un servidor público no es para llevarlo a un proceso disciplinario. Sin embargo, se dejó llevar. Efectivamente, en la parte preliminar del proceso disciplinario, pues no había de qué acusar. Pero quedaron como muy amañados sus patrones de estar la falta de derecho, la falta de conocimiento en derecho de los que administran la cosa pública. Eso fue en una universidad de aquí, muy cerca de una universidad pública. Y entonces fueron sumando. El caso es que el señor sumó como varios procesos disciplinarios sin fundamento. Y él se dejó. En el tercero, demandó. Allá los tiene todavía en la cosa, porque él demandó, y mire la inteligencia, demandó por reparación directa. ¿Qué es reparación directa? Que le hicieron un daño moral. Lo más difícil en derecho administrativo es probar un daño moral. Eso se probaba antes, cuando uno decía que los países, ¿de qué se murió? De pena moral. Ahora no se muere nadie de pena moral. ¿Qué probó él? Problemas psiquiátricos, oiga, problemas psiquiátricos que le generó la persecución de sus patrones. Si usted me pregunta a mí, ya en el interior yo no creo que hay ningún problema psiquiátrico, pero usted sabe que el DMS-5, que fue el DMS-4, con el que fue valorado él, tiene 5 preguntas para los problemas psiquiátricos. Pues el señor pasó con un problema psiquiátrico, pasó el peritaje del psiquiatra con el problema psiquiátrico y con absoluta seguridad algunos milloncitos le darán por ese asunto. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué te estoy mostrando ahí en derecho administrativo? Que también hay efectividad, que también hay controversia, que también hay análisis y que está la manera ius natural y positivista de poder enfrentar el asunto. Se enfrenta el asunto de esa manera. Esto es perceptible a todas las ramas del derecho. No es a unas pocas, es a todas las ramas del derecho que es perceptible. Compañeros, ¿tienen preguntas? Vamos entonces, compañeros, si tienen forma de abrir el texto, vamos a lo siguiente. Recuerden que una cosa es el formalismo jurídico y otra es el realismo jurídico. Al respecto del primer capítulo, que es lo único que yo les he pedido, tengan la bondad de responder a las preguntas que yo les voy a proponer en el ABA, y esas preguntas están en ese orden. Bueno, y entonces, ¿qué es derecho? Porque no podemos hacer eso con Carlos Santiago Nino. Después de haberme leído el primer capítulo del texto de Carlos Santiago Nino, ¿qué es derecho? ¿Sí? ¿Qué es el escepticismo ético? Fíjense, ahí deben de tener cuidado con eso. ¿Qué es escepticismo? Vamos a preguntarle a un compañero aquí qué es escepticismo. Preguntémosle a John Jairo López Pérez. ¿Cómo estás? John Jairo López. Bueno, a Juan Álvaro Foronda. Buenos días, Juan Álvaro. Buenos días, profe. ¿Qué es para usted, Juan Álvaro, escepticismo? El escepticismo es como que se considera como la inexistencia de la verdad. O sea, pues como la falta de probabilidad de algo, como la duda, como la sospecha. Hombre, muy bien, Juan Álvaro. La respuesta fue una respuesta muy bien, muy bien. Escepticismo es dudar. En el derecho el escepticismo se convierte como en un método, pero en un método poco fehaciente. Hay que dudar de todo para llegar a la verdad, en tanto que la verdad es evidente. ¿Ya?
Sí, entonces, ¿qué pasa? Que siempre vamos a dudar de los casos que les propuse ahorita, ese derecho administrativo. Yo dudo. Yo comencé a dudar de un señor que no saludó y mire hasta dónde llegó el asunto. Cuando a vos comenzás a dudar, es que ese me parece. La duda se resuelve en el iniciado. Pro hominis. Hey, es que estoy dudando de él. Yo creo que él se robó ese dinero. Mientras no lo pruebo, nada. La duda se resuelve en el iniciado. Y entonces, si eso es la duda, y entonces, ¿qué es la sospecha? Este curso también les ubicó en la sospecha. Lizeth Yolima y Guita, ¿qué es la sospecha? Por favor. Buenos días, profe. Hola, Lizeth. ¿Qué es para ti la sospecha? ¿Qué es para ti la sospecha? Pues es como suponer algo de una persona o de una situación, pero que están basadas como en indicios o señales. Bueno. Pero pues, o sea, está la sospecha ahí, pero se basa pues como en esas cosas. Pero sí, dices bien, ya hay un indicio. En la duda no hay indicios. La duda es una idea suelta, en cambio en los indicios ya se está configurando un concepto. Muy bien, Lizeth. Esa situación también está expuesta en dos fundamentos que para Carlos Santiago Nino también son importantes a la hora de definir el derecho y están situados en la legalidad y la legitimidad. ¿Qué es entonces legalidad y legitimidad? Marcela, ¿cómo estás? Marcela Giraldo Vélez. Hola, profe. Legalidad y legitimidad, ¿qué es para ti esas dos posiciones? Bueno, profe, espérate un segundito. Legalidad para mí es algo que es legal con respecto a la ley, se basa en la ley. Ajá. Y legitimidad es, por ejemplo, cuando el pueblo legitima a sus gobernantes, le da el poder a alguien. Lo de legalidad, muy bien. Lo de legitimidad, no tanto. Tú estás en la calle, estás desayunando en la calle. Sí, profe, porque es que ya voy a entrar al trabajo. Pero estás en plena calle. Sí. Profe, toca conectarse desde la calle. Ay, pero tremendo que te roben el celular por allá. Por allá. Bueno, pero bueno, para que, Marcela, lo de legalidad tiene razón. Lo de legitimidad no es propiamente eso. Lo de legitimidad es todo lo que tiene que ver con la moral. Ah, ya, profe. O sea, todo lo que tiene que ver con la moral, pero es que como nosotros tenemos tantos enredos para definir la moral, creemos que moral es ánimo, creemos que moral, no, y la moral es la costumbre nuestra es moral y el derecho siempre beberá en la costumbre, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, éntrese pues al trabajo, no se quede por ahí afuera que le van a robar el celular. Profe, ya voy a entrar. Bueno, Marcela, hablamos. Bueno, profe. Bueno, ¿por qué puse el ejemplo de legitimidad y legalidad? Porque en legitimidad y legalidad es afín con el otro ejemplo que habíamos puesto ahora que habíamos hablado ahorita, legalidad y legitimidad en el orden al positivismo y al naturalismo, en orden a la duda y la sospecha. ¿Listo? Bueno, jóvenes. No sé si este pedacito aquí se asigna a lo que está diciendo, dice, de acuerdo a lo que es algo que dijo el juez Calle. Dice, los historiadores, sociólogos y antropólogos han mostrado cómo han variado y varian
y varían las pautas morales en distintas sociedades y etapas históricas. Lo que un pueblo en cierta época considera moralmente abominable, otro pueblo en época o lugar diferente lo juzga perfectamente razonable y legítimo. Bueno, ojo a eso que dice aquí Marlon, lo abominable y lo legítimo. Les voy a poner ejemplos reales. En Holanda es un país bajo, es un país de un alto nivel de vida, un sentido económico de la vida muy grande. Hubo una revuelta este fin de semana. Los invito a que entren también a canales internacionales para que vean noticias, ¿cierto? También es una manera de mantener el inglés, porque son noticias en inglés y eso ayuda. Eso va entrando. Oigan, hubo una revuelta entre jovencitos, porque ustedes saben que el gobierno les da pues la droga recreativa. Claro, estamos hablando de Ámsterdam. Estamos hablando de uno de los países más cultos del mundo, donde los jovencitos, el Estado les provee las drogas recreativas. Entonces, en un parque, imagínense un parque de, cuando tengan tiempo, éntrense para que vean los parques de Ámsterdam, en esta época que están todavía en otoño, todavía no han llegado al invierno del todo, con patos, con unas flores, tulipanes, ¿verdad? Y ellos comenzaron ahí una reyerta por eso, porque unos cogieron y otros no, de droga. Y se dieron duro y se apuñalearon y bueno, todo eso. Entonces eso le dolió a la población, que incluso el rey, allá hay rey, el rey entró, creo que es Gustavo el rey, entró en un dolor de la nación, un dolor muy grande que esos niños se hayan hecho eso. Para nosotros aquí el contexto nos cambia, ¿cierto? ¿Cierto que nos cambia el contexto? Lo que es una turba entre nosotros, cuando les puse el ejemplo de la turba. Entonces, esas son las situaciones así como usted las dice. ¿Qué cambia ahí? El contexto. Lo que allá es abominable, aquí es el pan nuestro de cada día, que le den duro, que acaben con esa cosa. ¿Sí? Abominable porque a un hombre fue herido, un hombre perdió la vida en una cosa de esa. Aquí no es. Aquí hacemos que la vida de ese, eso no vale nada. ¿Sí? No vale nada. ¿Se dan cuenta, queridos estudiantes, la situación? Ojo con esos conceptos del escepticismo ético, porque nunca habíamos mencionado la ética, siempre hemos hablado de la moral. Y entonces, ¿qué es la ética? ¿Por qué Carlos Santiago Nino se dedica a la ética? A la individualización de los caracteres, a la individualización de los hechos, a la mirada individual de las particularidades. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Ya? Bueno, hay otro concepto que me llama la atención y que espero ustedes puedan organizar. ¿Qué es dudar de las normas? ¿Por qué en la pregunta por el derecho hay una duda por las normas? Está en la página 44. ¿Cómo dudar de las normas? ¿Por qué dudar de las normas? ¿De qué normas estamos hablando y de qué normas se duda? Profe, se duda de la norma cuando no suple la necesidad del pueblo en cierto ámbito. Sí, perdón. Sí, realmente sí. Y cuando no son efectivas las normas. Dígame, en un pueblo, lo voy a decir con mucho respeto, pero es que me pareció muy bonito el pueblo. Un pueblo como Heliconia, que es 2 calles,
y tiene ascendencia municipal, y que haya en el ICONIA agentes de tránsito y señalizaciones de tránsito para que si entran 2 carros no entran 3. Sí, entonces uno dice, bueno, ¿y todo eso por qué? Pero señor alcalde, ¿por qué hizo todo eso? Es mi deber. Ahí dice que eso lo debo hacer. Pero señor alcalde, eso cuesta dinero. Ah. No sé en qué parte está, pero yo decía que nunca se da acatar a la norma. Entonces, yo puedo como ciudadano, yo como ciudadano común y corriente, yo puedo dudar de las normas y puedo inculpar las normas, y eso hace parte de mi situación de ciudadano. En este ejemplo que te puse de derecho administrativo, ¿ya? Claro, lo puedo hacer. ¿Quién me lo impide? Nadie. ¿De acuerdo? Nadie. Porque mi valor de ciudadano me lo propone. Se van dando cuenta, queridos estudiantes, lo intenso que es este texto. Es un texto muy importante. Muy importante. Sí, está más claro que el de Carlos. En la página 51, y creo que es hasta la 61, están los ejercicios. Háganlos, por favor. Háganlos bien. Tengan la bondad de proponerlos en el ABA. Pero también yo les voy a hacer unas preguntitas, sobre todo de... Hay un concepto ahí que me parece que todo lo que se diga siempre será poco para el positivismo ideológico. El positivismo ideológico está en la página 32. Entonces, en la respuesta a la pregunta por el derecho, ¿qué es un positivismo ideológico? ¿Por qué no dice, queridos estudiantes, por qué no dice iusnaturalismo ideológico? ¿Por qué dice positivismo ideológico? Y no iusnaturalismo ideológico. ¿Acaso no es más afín a lo ideológico el iusnaturalismo que el positivismo? Mucho cuidado con ese. Sin embargo, él propone es un positivismo ideológico. O sea, sería como permear al positivismo de iusnaturalismo. Eso. Acaba de decir usted la clave. Esa es la clave de todo ese primer capítulo. Repítalo, por favor, y queda grabado. Permear el positivismo de iusnaturalismo. Y no al contrario. Exacto. Esa es la clave del texto. Queridos estudiantes, esa es la clave del texto. Esa es la respuesta a la pregunta por el derecho que propone Carlos Santiago Nino, y que la vemos en nuestro entramado jurídico colombiano, en las actuaciones judiciales después del año 2006, después del advenimiento del bloque de constitucionalidad, y a eso lo hemos propuesto como un nuevo constitucionalismo, un neoconstitucionalismo, con una nueva racionalización jurídica, con un nuevo estado de garantías, con una nueva economía procesal. Ahí, ese es el cierre. Ese es el fundamento de poner en este curso, de proponer en este curso ese texto. Ese es el fundamento. Permear de iusnaturalismo el positivismo. De que el positivismo pueda tener en cuenta el iusnaturalismo. No aquella tesis de la página 18, lo que el iusnaturalismo defiende y lo que el positivismo ataca. Ahí se dirime la controversia, se acaba la controversia cuando la propuesta de Carlos Santiago Nino es permear de iusnaturalismo al positivismo. Eso se hizo efectivo, jóvenes estudiantes de derecho que descansarán de mí en breve. Ustedes
sepan y entiendan que eso es lo que estamos haciendo en Colombia en las ramas del derecho en este momento. Recuerden la primera vez que nos conocimos, aquella mañana del 3 de agosto de este año, cuando yo les decía, vamos a ir por la pregunta del derecho hasta agotarla, hasta llegar a su máxima expresión. Esta es la máxima expresión, es esta la máxima expresión. Porque una cosa es que uno lo lea en el libro y otra cosa es que lo estemos haciendo, lo estamos haciendo. Lo están haciendo en una comisaría de familia, lo están haciendo en una inspección de policía, lo están haciendo en un juzgado, lo está haciendo el tribunal y lo está haciendo la corte. Eso estamos haciendo, permeando de iusnaturalismo el positivismo, para dirimir aquella tesis de lo que el positivismo ataca y lo que el iusnaturalismo defiende. Ese es el centro de este asunto, queridos estudiantes. Profe. Sí, Santiago. Es como en la tesis de los juicios de Nuremberg de que habla el libro. Los positivistas de ellos dicen perdóname, dale, sí. Santiago, perdóname. Es eso lo que hace esas que son como 5 hojas, ¿no? Sí. Del juicio de Nuremberg que él se crea ahí, eso es lo que hace. Ese ejemplo es para crear eso. Bien, pues, siga Santiago. Quería decir eso, que los positivistas se basan, ellos dicen, no, hay que juzgar es propiamente en la ley, no hay que mirar más allá, pero los naturalistas dicen, pues cómo, es que hay leyes universales que fundamentan el derecho, el no matar a otro ser humano, y eso simplemente tiene que ser juzgado. Ajá. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que esta clase, por fortuna, está grabada. Yo los invito, queridos estudiantes, a que cuando esté subida a YouTube, la puedan escuchar de nuevo. En última instancia, esta es la última clase magistral, porque dentro de 8 días, aunque también vamos a tener clase magistral, pero voy a interactuar con ustedes ya evaluando. Entonces, recuerden que ustedes van a sustentar lo que propongan en el aula. Inicialmente los que quieran, ¿cierto? Y ya después, pues como ustedes son tan poquitos, puede ser que propongamos 2 sesiones para eso. Con eso calificamos el 12% y nos preparamos pues para el examen final, que será el tercer martes de noviembre. Y ahí terminamos el curso. Ustedes saben que todas estas clases quedan en el ABA también y también quedan en YouTube. Y no me tienen que pedir ningún acceso porque ustedes no es sino poner introducción al derecho D1DA y la fecha y les aparece en YouTube. Bueno, jóvenes, ¿qué preguntas tienen? Ustedes eran los que deberían decir que la clase les gustó mucho y no al profesor, pero a mí la clase me gustó mucho. Me gustó mucho porque se dieron como las posibilidades para que las fundamentaciones quedaran mucho más claras. Les repito a los que van a tener tutorías, por favor, lo más pronto posible, porque para ustedes y para mí es mejor más pronto. No las dejen para tarde y no crean que a mí se me dificulta o me molesta. Al contrario, me gusta mucho que pidan las tutorías. Las tutorías se vuelve una situación más cercana y sobre todo podemos ir mucho más claro. Los que pidan tutorías, si se las aprueben, porque eso las aprueban, traigan preguntas claras para que podamos hacer mucho, pues pueda ser mucho más efectivo lo que vamos a hacer en clase. ¿Ya? Sí, señor. Profe, yo mandé también correo para la asesoría.
Bueno, entonces vamos a estar pendientes hoy. Si ellos de aquí a mediodía o en la tarde no han dicho, yo sí les escribo. Pero ahí hay una niña ahí hay una niña muy juiciosa que es la que se llama Viviana. Y ella sin duda va a estar muy pendiente de eso. ¿Listo? Bueno, jóvenes. Sí, señor. En todo caso, lean el texto, estén pendientes del ABA cuando pongamos la actividad y para que la realicen lo más pronto posible. Y dentro de 8 días ya entramos pues a sustentar la actividad y calificando el 12%. Bueno, jóvenes, qué bueno que se animaran a venir por acá ya en estas últimas fechas. La próxima clase voy, profe. Hoy tenía pico y placa otra vez. Bueno. Listo. Listo. Hasta Lida Marlon, por favor. Bueno, un saludo pues muy especial. Espero que tengan un feliz día y estamos pues muy atentos a sus indicaciones. Igualmente, profe. Muchas gracias. Bueno, un feliz día pues. Feliz día, profe. Que estén muy bien. Hasta luego.